El rico y Lázaro es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Con esta parábola suele sostenerse que el infierno es un lugar real a donde van los malvados para ser castigados. Hoy, a la luz de la Biblia y considerando el contexto histórico, vamos a descubrir qué es o qué significa el seno de Abraham y qué es el Hades o el infierno. El episodio de hoy está imperdible. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. La parábola del rico y Lázaro tiene sus particularidades. Se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Es la única parábola que habla del Hades o del infierno y también habla de la expresión el seno de Abraham, un lugar paradisiaco. Y es la única parábola donde se menciona el nombre de uno de los personajes de la parábola. Esto ha llevado a muchos cristianos a creer que aquí Jesús enseña que cuando uno muere va al cielo o al infierno. Hoy vamos a descubrir si esto es cierto y qué quiso enseñar Jesús. Empecemos. ¿La parábola estuvo basada en hechos reales? Es la primera pregunta que vamos a ver el día de hoy. Y pues así fue considerada por Jerónimo. Jerónimo fue un teólogo del siglo IV después de Cristo, que tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín. Y así como lo entendía Jerónimo, que esta parábola estaba basada en hechos reales, así también lo entienden muchos cristianos protestantes. Sin embargo, otros, como el padre de la Reforma llamado Martín Lutero, enseñaban que algunos detalles de la parábola no debían tomarse como literal. Lutero creía que en esta parábola el infierno simbolizaba la conciencia, donde el alma sin fe y sin Dios queda sepultada hasta el día del juicio. Leamos ahora el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, los versículos 19 al 31. Dice así el texto bíblico: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos ahora a analizar la parábola. Aquí encontramos 3 personajes principales: el rico, Lázaro y Abraham. El rico es una persona muy adinerada, muy acaudalada. Se vestía de púrpura.
Los vestidos, sobre todo mantos teñidos de púrpura, lo usaban solo las personas muy ricas y la realeza. La púrpura era un tinte que exportaban principalmente los fenicios, que vivieron al norte de Israel. El tinte se extraía de las glándulas de un molusco cuyo nombre científico es murex. Los moluscos putrefactos se dejaban secar al sol y luego se los aplastaba. El líquido que salía se usaba para teñir la fibra textil y era de un color que iba del rosa hasta el violeta. El olor que se desprendía era realmente fuerte, por eso los talleres se ubicaban lejos de la ciudad. La púrpura tenía mucha demanda y era muy cara por su dificultad para producirla, por su gama de colores entre el rojo y el púrpura y por su resistencia al descoloramiento. El rico también vestía una túnica de lino fino. El lino fino era una prenda de lujo e indicaba un estatus social elevado. El lino se obtenía de la raíz de una planta y era muy costoso porque el proceso por el cual se elaboraba demandaba mucho tiempo y esfuerzo, entre 4 y 6 horas para solamente 60 centímetros de lino. Entonces la opulencia del rico era tal que organizaba banquetes cada día y lo hacía de forma fastuosa, espléndida y extravagante. De manera que el lino fino y el manto de púrpura y los impresionantes banquetes diarios indicaban que el rico era sumamente acaudalado. Ahora bien, el estatus y la situación del rico contrastaban con la del mendigo Lázaro, quien con las justas sobrevivía. De hecho, dice la Biblia que el mendigo llevaba una vida miserable. Un proverbio rabínico posterior sostenía que hay 3 tipos de personas cuya vida no era vida: el que depende de otro para comer, el que está gobernado por su esposa y el que vive cargado con sufrimientos. Y Lázaro cumplía con 2 de esos 3 tipos de vida. La parábola también menciona que los perros lamían sus llagas. Y si consideramos el contexto judío, vemos que los perros tenían una connotación negativa. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 38, encontramos que unos perros lamían la sangre de Jezabel cuando murió. Además, es posible que Lázaro fuera considerado ritualmente impuro, justamente debido a que los perros le lamían las heridas. Asimismo, el deseo de saciar el hambre, las migajas que caen de la mesa y los perros recuerdan a la mujer sirofenicia, una mujer extranjera desdeñada. Por su parte, el comer con animales recuerda al hijo pródigo, que quería comer la comida de los cerdos. Por otra parte, algunos han propuesto que probablemente Lázaro era paralítico, ya que estaba echado a la puerta de la casa del rico. Y el verbo estar echado se usa también, aunque no exclusivamente, para referirse a los paralíticos. Más aún, el hecho de que se mencione el entierro del rico, pero no del mendigo, probablemente indique que Lázaro ni siquiera fue enterrado. Todo esto muestra que Lázaro está representado de forma muy negativa en la parábola. No solo su vida fue miserable, sino también su muerte. Pero vayamos ahora al nombre de Lázaro. Algunos lo han asociado con el Lázaro que era el amigo a quien Jesús resucitó. Otros lo han asociado con Jesús mismo. Y otros también lo han asociado con Eleazar, el siervo de Abraham, porque Lázaro y Eleazar son el mismo nombre. Sea como fuere, el nombre Lázaro encaja muy bien con el contexto porque Lázaro proviene de Eleazar, que significa Dios ayuda. Y esto es importante porque, como se verá más adelante, Lázaro va al seno de Abraham sin tener mérito alguno, solo por la gracia de Dios. Una observación es importante aquí. Algunos argumentan que la parábola se basa en una historia real porque al mendigo se lo menciona por nombre, a diferencia de las demás parábolas,
donde a nadie se le llama por su nombre. Sin embargo, la historicidad no es la razón por la que se menciona el nombre del mendigo. Aquí Jesús intencionalmente le pone nombre al mendigo. Normalmente un rico tan acaudalado debería ser famoso y conocido por su nombre, a diferencia del mendigo, que debería ser un completo desconocido. Sin embargo, Jesús llama al mendigo por su nombre y al rico lo deja en el anonimato. Jesús lo hace a propósito para llamar la atención de su audiencia. Aquí también hay que destacar que el relato de un rico y un pobre que mueren y luego van al Hades, donde el destino de ellos se invierte, se encuentra también en el folclore egipcio, en el folclore greco-romano y judío. En un relato egipcio de época romana, Setne, uno de los hijos de Ramsés II, y su hijo Osiris, observan dos procesiones funerarias. En una, un rico es trasladado con honores. En la otra, un hombre es llevado sin algarabía al cementerio. Setne, que era el padre, le dice a su hijo que el rico debe haber estado feliz de ser recordado. Sin embargo, Osiris, que era el hijo, le dice que en el inframundo, el pobre, por quien nadie lloró, se encuentra al lado del dios Osiris, que era el dios de los muertos. En cambio, el rico quedó afuera en el tormento. ¿Y por qué? Porque la condición para ocupar un lugar de honor junto al dios Osiris era que las buenas acciones pesaran más que las malas acciones. En el caso del pobre, pesaron más las buenas acciones y en el caso del rico, pesaron más las malas acciones. Un relato similar se encuentra en el Talmud de Jerusalén. En el Tratado Sanedrín 6.6 se menciona a dos estudiantes de la Torá que comían y estudiaban juntos. Uno de ellos murió y nadie atendió su funeral. El otro, el hijo de Mayán, un publicano, murió y la ciudad entera paró sus actividades para atender su funeral. Otro de los estudiantes se quejó por tal situación y entonces recibió un sueño donde se le mostró que uno hizo un bien y murió con eso, y el otro, que era el hijo de Mayán, hizo un mal y murió con eso. El hijo de Mayán fue sepultado con mucha pompa, pero en el Hades se encontraba al otro lado del río, en la zona del tormento, tratando en vano de llegar a tocar el agua. Como puedes ver, la parábola del rico y Lázaro se basa no en una historia real, sino en una temática que era conocida por los judíos y los pueblos vecinos. Jesús no se copió de esos relatos, sino que elaboró uno propio, teniendo como base la temática de la retribución a lo hecho en esta vida. Continuando con nuestro episodio del día de hoy, ahora pasemos al siguiente personaje, que es el personaje llamado Abraham. Abraham era y es una figura importante para los judíos, quienes se consideraban hijos de Abraham. En Juan capítulo 8, versículo 39, los judíos le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Pero, ¿qué hace Abraham en la parábola del rico y Lázaro? Veamos, cuando Lázaro muere, dice la Biblia que va al seno de Abraham. ¿Qué significa esto? Para comprender esta expresión, tenemos que acudir a la literatura judía de la época. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, el libro de Jubileos, una obra apócrifa del siglo II a.C., en el capítulo 22, versículo 26 dice: ambos, Abraham y Jacob, se recostaron en la cama y Jacob durmió en el seno de Abraham, su abuelo, y Abraham lo besó 7 veces y su afecto y su corazón de Jacob se llenaron de gozo.
Esta obra, por supuesto, no es de la época de Abraham. Sin embargo, lo importante aquí es rescatar que estar en el seno de Abraham significa encontrar paz y regocijo. Por otro lado, algunos judíos de la época enseñaban que al morir, los judíos justos se encontrarían con Abraham, Isaac y Jacob, entre otros. Por ejemplo, el libro pseudoepígrafo Apocalipsis de Sofonías, de alrededor del siglo I después de Cristo, menciona que en visión al profeta Sofonías se le mostró el Hades. Allí a un lado había un lugar de tormento y al otro lado, cruzando con un bote el río, había un lugar de regocijo donde estaban los justos. Entre ellos estaban Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Elías y David. ¿Qué vemos aquí? Que en el Hades hay dos lugares, uno de tormento y otro de felicidad, separados por un río. Pues bien, esta idea de que en el inframundo hay un río se encuentra también en la mitología griega. Para el siglo V a.C., por ejemplo en las obras de Píndaro y de Platón, se creía que había una recompensa para los muertos. En líneas generales, las almas de quienes habían hecho lo bueno iban a los campos elíseos, que era un lugar paradisiaco, mientras que las almas de los malvados iban al Tártaro, que era un lugar de castigo y tormento. La pregunta es, ¿por qué algunas obras o relatos judíos muestran un panorama similar? Lo más probable es que se deba a la influencia de la cultura griega helénica, que dominó el antiguo cercano oriente desde finales del siglo IV a.C. A decir verdad, la creencia de que en el inframundo había un río ya estaba presente en algunos relatos míticos mesopotámicos, pero es griega la idea de que en el inframundo hay un juicio y que los buenos van a un lugar paradisiaco y los malos van al tormento. Si te fijas con atención, te darás cuenta de que el seno de Abraham equivale a los campos elíseos, es decir, el seno de Abraham es un lugar paradisiaco del inframundo donde los justos disfrutan de comodidad y dicha mientras esperaban o esperan la resurrección. Por lo tanto, el seno de Abraham no es el cielo. Entonces podemos afirmar que el rico y Lázaro no son personajes reales, y que el Hades y el seno de Abraham no son lugares literales, sino elementos míticos que formaban parte del imaginario de muchos judíos de la época. De esta manera Jesús elaboró un relato propio para enseñar a su audiencia. ¿Enseñarles qué? Veamos tres enseñanzas. Primero, Jesús enseñó que nuestro destino, es decir, la salvación o la perdición, se define en esta vida. No hay una etapa intermedia, un purgatorio, que nos dé otra oportunidad de ser salvos. El rico fue un mal administrador de los bienes que Dios le confió y se perdió y ya no pudo formar parte de los justos. Segundo, para muchos judíos, la prosperidad material era una señal de tener el favor divino. Sin embargo, el rico se perdió. ¿Y por qué? Porque no tuvo misericordia hacia su prójimo. Mantuvo una conducta opuesta a la conducta de Abraham. Su interlocutor, que era Abraham, fue hospitalario. El rico no. Pero Lázaro el mendigo se salvó. ¿Y por qué? Aquí vemos una de las varias diferencias entre Jesús y los otros relatos parecidos. En el relato egipcio se salvó quien tenía más obras buenas que malas. En el relato judío se salvó quien hizo un bien antes de morir. En cambio, en el relato de Jesús, para sorpresa de los mismos judíos, Lázaro no había hecho ninguna obra buena que lo salvara. Esta omisión es significativa. Lázaro no se salvó por ser mendigo. La vida miserable no salva a nadie. Lo único que podría haber salvado a Lázaro es la gracia divina, es decir, una gracia inmerecida. Esa gracia tiene poder para salvar, tiene poder para sanar
y para transformar. Y está disponible y es efectiva en todo aquel que cree. En la Biblia encontramos la salvación. Y este es el tercer punto o tercera enseñanza que nos da esta parábola. El rico le pidió a Abraham que Lázaro resucitara para que les testifique a los hermanos del rico, porque creía que el testimonio de uno que había descendido a los infiernos sería suficiente para que sus hermanos se arrepintieran. Sin embargo, Abraham le respondió que todo lo que ellos necesitan para salvarse está en Moisés y los profetas, es decir, está en la Biblia. En otras palabras, queridos amigos, es en la Biblia y no en otro lugar donde encontramos la salvación. Solo aquí en la Biblia está el medio a través del cual una persona que se acerca a la palabra de Dios, que comience a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, encontrará el camino para ser salvo. Porque la Biblia da testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio de Jesucristo produce salvación, produce transformación. Es ese testimonio de Jesucristo que puede entrar en tu corazón y transformar tu vida. Es por eso que la Biblia tiene poder transformador. Si tú comienzas a estudiar la Biblia, comienzas a deleitarte en la palabra, encontrarás esa salvación que es totalmente gratuita, que es solamente por gracia. La salvación es por gracia. La salvación es justamente producto de la obra de Jesucristo. Si tú aceptas a ese Jesucristo y comienzas a vincularte con Jesucristo a través de su palabra, entonces formarás parte de los redimidos y estarás con Jesús para siempre. Cuando Él venga por segunda vez, formarás parte del grupo de aquellos que serán salvos. Entonces, ¿cómo podemos concluir todo esto que acabamos de estudiar acerca de la parábola del rico y Lázaro? Podemos concluir que Jesús tomó un relato conocido por su audiencia con el fin de enseñarles que la oportunidad para tener la vida eterna es ahora. El inframundo y el seno de Abraham no existen. Tampoco existe oportunidad de salvación después de la muerte. Por eso, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo invita con urgencia. Este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. Y esa es la invitación que Dios te hace a ti también, querido amigo, amiga. Esa es la invitación que Dios te hace a ti para que el día de hoy tú tomes la decisión de aceptar la salvación de Jesús. Y en Nuevo Tiempo, con mucho amor y aprecio, Nuevo Tiempo crea y desarrolla guías de estudio de la Biblia como estas que yo tengo en mis manos. Es la revista Esperanza, una guía de estudio de la Biblia que te ayudará a conocer más de Jesús, más de Dios, más de su palabra. Esta guía de estudios, que es la revista Esperanza titulada Yo Creo, te ayudará a conocer más del mensaje de salvación que tiene Dios para ti. Tú puedes adquirir esta revista Esperanza Yo Creo a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Escríbenos a través de ese número de WhatsApp y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Esta revista puede llegar de forma física a tu casa, pero si por alguna razón allí en tu país no es posible el envío en formato físico, tú puedes ingresar a nuestra página web y descargarla en formato digital, en PDF, o también estudiar con videoaulas dentro de nuestra página web de forma online. Así es que ingresa a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Repito, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Queridos amigos, en esta parábola hemos aprendido que no hay un tiempo para el futuro. Es hoy que tú tienes que tomar la decisión. Hoy es el momento de decidir. Hoy es el momento de abrirle el corazón a Jesús. Es el momento de comenzar una nueva vida, la vida eterna.
entonces, ¿aceptarás la oportunidad que Cristo te ofrece? Hoy te invito a aceptar su gracia salvadora. Hoy te invito a experimentar ese poder transformador que produce vida eterna. No dejes pasar este día. Comienza hoy, acepta a ese Jesús. ¿Te parece si oramos por eso? Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hoy, a través de esta parábola del rico y Lázaro, comprendemos que la decisión que hoy tomemos es importante. Por eso, hoy aceptamos la salvación que tú nos ofreces. Hoy aceptamos seguirte. Hoy aceptamos estudiar tu palabra. Hoy aceptamos seguir adelante en nuestra fe junto contigo. Creemos que solo tú puedes ayudarnos y salvarnos. Confiamos en ti, confiamos en tu poder salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.